Hacemos hoy Atrapado en el Tiempo, más conocido como El Día de la Marmota, que es el título original de la película, ¿verdad? Y de hecho, al final, estamos hablando de una película que casi ha triunfado más, incluso aquí en España, por el título original, que se ha convertido, y luego si quieres hablamos de esto ya, en un lugar común, en una frase que hasta la gente que no ha visto la película la utiliza. Y a veces se preguntan, ¿de dónde viene esta frase de cómo que esto es el Día de la Marmota? Pues esto viene del título original de la película. Que es un acto que realmente existe. Eso es. El pueblo, no sé si se llama también así. Se llama igual, sí, sí. Puxutaweni. Se pronuncia y Dilo lo en inglés, lo dilo pronuncia bien, en la Ana. película Pansatoni, que es bastante más fácil. Mucho más cool. Es es una verdad. debe ser algún tipo de nombre indígena y tal, y es una tradición bastante absurda, hay que Sí. decir, pero oye, al final de las tradiciones, en fin, si nos ponemos a rebuscar aquí en España, posiblemente encontremos cosas peores, ¿no? Yo estaba intentando descubrir en qué consiste el acto en sí, porque se supone que la marmota, si ve o no su sombra, te dice si el invierno se va a alargar o no, pero la marmota no dice nada, es un gesto que hace entonces. Sí, pero si te fijas, en la película se acercan como a la marmota Sí. y la marmota parece susurrar algo. Entonces, Se oye al entonces oído, ¿no? debe ser alguien que es experto en escuchar marmotas, ¿no? El hombre que escuchaba las marmotas, y entonces se lo suelta. Cierto. Esta película, en su momento, cuando hicimos ese megaproyecto, que luego lo estamos desmenuzando porque no damos abasto, que es las pelis de los 80, ¿te acuerdas que lo habíamos Sí. separado en categorías? Yo quería, en su momento, consideré, digo, bueno, esta la metemos en las comedias. Luego resulta que es del año 93, Sí. pero es una peli muy ochentera, ¿verdad? Yo creo que es una peli bastante temporal, ¿Sí? en el fondo. O sea, ¿Será es decir, porque por dónde está ambientada también, que está ambientada como en un pueblo perdido, donde todo es mucho más clásico, atemporal. Son pueblerinos en el sentido más estricto, ¿no? No es una película urbana, que esas son posiblemente las que más quedan enclavadas en los años 80. Yo la veo una película, a lo mejor tiene algunas cositas, algún guiño a la comicidad que podía haber en el cine de Hollywood de los 80, es verdad, pero todo acaba teniendo un aire mucho más clásico, y de película te diría que casi lo contrario. Tiene al final un aire de película de los años 40 o de los años 50. Es que tiene casi moraleja. Bueno, tiene moraleja. La tiene de todas. Y ¿Verdad? de hecho te diría que es una película que sin estar ambientada en Navidad es tremendamente navideña. Sí. De hecho, Lo seguramente cual la nos pondrán viene estos días, a ¿no? huevo para hablar de ella en este programa. Total. Cogemos ese clavo ardiendo. Yo estaba pensando que a nosotros, a todos nos encanta Bill Murray. Luego parece ser que algunos compañeros suyos de rodaje dicen que debe ser un tío complicado a veces. Pero las películas más conocidas de Bill Murray, tiene muchísimas, pero bueno, yo diría Los Cazafantasmas, esta y Lost in Translation. ¿Verdad? Son como sus tres películas más conocidas para el gran público, ¿no? Sí, a ver... No joder, tiene nada es que ver una con otra, además. No, ha tenido bastantes... Ha ido siempre bastante bien de taquilla. Lo cierto es que con esta película, de algún modo, estamos viendo el germen del Bill Murray de Lost in Translation. O sea, al final es verdad que sin dejar de ser un papel cómico, ya hablaremos de esto, ¿no? Del típico sobrao, chulo y tal. Chulo y sobrao, pero que te cae bien. Es decir, que Sí. te hace gracia. Y esa es la gran virtud que tiene Bill Murray. Pero es verdad que aquí ya le vemos ciertos dejes dramáticos que después han sido aprovechados por una generación de cineastas indies, porque efectivamente está ¿Verdad? Sofía Coppola en Lost in Translation, pero también está Jim Jarmusch, que sacó todo el partido de él en Flores Rotas, que también es una gran película de lucimiento para Bill Murray, haciendo de un Don Juan venido muy a menos, buscando a su hijo. O sea, que al final una generación de gente indie que se supone que de adolescente o de muy jovencito disfrutó en el cine de este tío, con sus comedias, vamos a decir, bastante gamberras, un poquito iconoclastas, un poco también con mucha sal gorda, algunas de esas películas, vieron en este tío al final una especie de payaso triste, Sí. que luego han intentado explotar ya en su madurez y que... Bueno, Wes Anderson, por supuesto, joder, se me estaba olvidando. Wes Anderson ha sacado todo el partido posible de este tío en Life Aquatic, ¿no? Que es una película que a mí me gusta mucho. Bill Murray siempre hace de alguien venido a menos, ¿verdad? Porque no solo en Los Translation, sino que aquí es un hombre del tiempo venido a menos. El tío trabaja para una especie de Telemadrid, pero en Tele-Pittsburgh trabaja el tío exactamente. Y es un poco gilipollas, tiene un poco de aires para ser el hombre del tiempo de Tele-Pittsburgh, ¿verdad? Va muy de estrellita. Sí, efectivamente, y además sin grandes merecimientos, ¿no? Poco más o menos que piensa que él está muy por encima de
todo ese canal y, por supuesto, muy por encima de ir a cubrir una tradición Una paletada, vamos. absurda, efectivamente. Una garrulada de pueblo que posiblemente es lo que es, ¿no? Eso es. Está dirigida por Harold Ramis, que para que le pongamos cara es su compañero en Los Cazafantasmas, ¿verdad? El doctor Spengler. De hecho, aparece en la película. Sí, hace de psiquiatra o de médico. Y además llama la atención porque está bastante grueso el hombre. Sí. Es decir, que no es difícil de reconocer ahí a Egon Spengler de Los Cazafantasmas. Que, por cierto, hay que decir también un poco el germen de todo esto, que son... Sí, te va a preguntar por el guión. El guión es la hostia. Eran cómicos del Saturday Night Live, todos Sí. ellos. Dan Aykroyd también. De hecho, Dan Aykroyd y Harold Ramis son los autores del guión de Cazafantasmas, aunque luego la dirigiera Ivan Reitman. Pero eran cómicos expertos en sacarse todo el partido y de ahí que los guiones vinieran firmados por ellos. No solamente Los Cazafantasmas, que es la más célebre de todas, está también... una película, El pelotón chiflado, Ah, sí, la llamaron aquí en España. ¿Stripped puede ser? Sí, la llamaron aquí en España, sí. Hay otra película que en Estados Unidos fue también un éxito sociológico y sin embargo en España pasó sin pena ni gloria, que creo el título original es Paddy Shack, me parece. Sí, que hacía con aquí se llama John Candy, puede ser. el Club de los Chalados o Bueno, algo es así. que estaban puede todos ahí llamarse. metidos. Estaban los Belushi y también John Candy en todo este grupo de gente, ¿verdad? Todos eran de la factoría del Saturday Night Live. Sí. Y en este caso en concreto, bueno, Harold Ramis empezó también a querer hacer otras cosas más allá del grupito del Saturday y en sus manos cayó un guión que no era suyo, pero que sin embargo luego retocó. Era un guión que ya venía escrito de antemano, le vino el guionista que es un tal Danny Rubin, y digo un tal porque tampoco es... ha hecho luego más cosas, en realidad esto es como su obra, es casi un poco salingueriano esto, o sea, escribió esto... Dio el pelotazo con esto, dio el pelotazo más a posteriori que en su día, que luego también podemos hablar de esto, y no volvió a hacer nada especialmente relevante, pese a que se lo ofrecieron. Claro. Atrapado en el tiempo, que si seguimos el título español podría ser El tiempo y no sabemos la connotación porque también está atrapado por la meteorología, ¿verdad? Es decir, no pueden escapar del pueblo porque les pide una tormenta. Que yo supongo que también era un poco o no, a lo mejor no pensaron en hacer... No eran tan ingeniosos los distribuidores. No sé. Es uno de esos casos que no solo nos enfada que toqueteen los títulos, sino que encima fue una cagada monumental porque es que el público ha elegido el título original. Le ha dado lo mismo que cambiaran el título. Yo de todas formas, a posteriori era la única forma de saberlo, pero claro, yo me imagino al distribuidor español diciendo, joder, ¿cómo llamo esta película que me viene con el título original del Día de la Marmota? Y habría que echarle un par de narices, llamar una película El Día de la Marmota cuando, en fin, no dice nada, ¿no? Y a lo mejor va a tener más gancho algo como Atrapado en el Tiempo. A ver, el reparto. Bueno, el reparto tampoco tiene mucho reparto. Tenemos a Andy McDowell, que ahora cayó un poco en desgracia, pero en su momento, en aquella época, bueno, me estuve fijando, es que Andy McDowell, yo pensaba que era más joven por aquel entonces, pero Andy McDowell es una mujer ya de 60 y pocos años. Claro. Aquel entonces tenía 34, 35 y la verdad es que fueron sus años de gloria. Porque justo después de esta creo que vino Cuatro bodas y un funeral, que fue también un exitazo tremendo de taquilla. Sí. Y antes estaba una comedia que no está tampoco mal, que es Matrimonio de conveniencia, Green Card. La película con Gerard Depardieu, que se tiene que casar con ella para hacerse pasar por norteamericano. No estaba mal la película. Y era, bueno, estrellita, vamos a decir... del cine romántico, había hecho otras cosas como Sexo, mentiras y cintas de vídeo, que era un poco más atrevida la película y tal, pero es verdad que ella acaba desprendiendo lo que desprende en la película, es decir, yo cuando pienso en Andy McDowell me dan un poco igual otros papeles que haya hecho, yo me lo imagino aquí como esta especie de casi de mujer virginal un poco, ¿no? Sí. Y un poco etérea y inocente. Guapa, no te la imaginas teniendo escenas de sexo turbio en la pantalla. Vamos. Efectivamente, ¿no? Y yo creo que era un poco lo que se quería transmitir con ella. Luego tenemos al cámara, que es Chris Elliott, que en su momento tuvo una serie muy friki que se llamaba Get Alive, aquí lo llamaron Búscate la vida o algo por el estilo. Búscate la vida, pues. Que era una serie... Yo conozco gente que le encantaba, a mí me horrorizaba, pero es alguien que no dejaba indiferente a la gente. Era una fricada de muchísimo cuidado la serie. Es una serie... sí, habría que volver a verla, porque yo también, como creo que el resto de nuestra generación, por así decirlo, la veía en el Canal Plus, que creo que la daban en abierto. Hicieron solo 2 temporadas, tampoco fue... Solo, ¿no? Sí. La daban en sobremesa,
esa serie y es verdad que era una locura sin pies ni cabeza, pero que denotaba cierto ingenio. Habría que volverla a ver, pero al final también ha acabado como una obra de culto a su manera. ¿Eh? Sí, verdad. Y la verdad es que el Chris Elliott está gracioso en esta película. Sí. A mí me hace gracia porque además siempre despierta... Es un tío que al final tiene también su personaje y es bastante miserable también. Yo creo que siempre hace de él mismo, ¿verdad? Debe ser así. Sí, en Algo pasa con Mary también hacía un personaje bastante asquerosete. Entonces, en esta película vamos a tener dos temas que en realidad no se sacan directamente del argumento, pero está todo el tiempo en el ambiente, que sería los viajes en el tiempo. Bueno, lo que pasa es que solo estás viajando en el mismo día, pero es muy original. Es una de las cuestiones y esto podemos considerarlo película de viajes en el tiempo. Y también una película sobre la inmortalidad, porque no sabemos cuánto tiempo ha estado ahí metido en el bucle Phil, ¿verdad? Pero hay teorías al respecto, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tiempo ha estado? Sí, sí. ¿Tú cuánto dirías que pasa? A lo largo de los años he tenido distintas teorías. Esta última vez que la he visto yo creo que debe haber estado años. Según... Hay gente que ha estudiado esto. ¿Ah, sí? Fíjate. Cuéntanos. Porque al final... es decir, ateniéndonos a lo que vemos en pantalla, en realidad creo que no... Según... Yo no lo he contado, no estoy tan enfermo. Pero me parece que no llegan a 40 días lo que vemos en pantalla. Claro. Es decir, podemos deducir que han pasado 40 días. Según el propio Harold Ramis y el guionista, Rubin, no tienen ni idea, es decir, no es algo predestinado, pero calculan que pueden haber sido unos 10 años. Y según los budistas, que tienen esta película en muy gran estima, ¿sí? Piensan que puede haber pasado unos 10.000 años. 10.000 años. Porque es el tiempo en el que se tarda el alma en purificar, algo así, y la teoría budista de esta película, porque esta es una película que al final ha sido muy estudiada desde el punto de vista religioso, tú lo acabas de decir, sí. Porque al final te acaba hablando de la inmortalidad, e incluso en un momento dado, ya hablaremos de esto, también de quién es Dios o quién sería Dios. Fíjate al final a dónde nos está llevando una comedia sin mayores pretensiones, pero que consideran que ese es el tiempo, según su creencia, en el que el alma se purifica del todo, unos 10.000 años. Bueno. Es posible, 10.000 años no creo que pase, pero por otro lado me gustaría que pasaran porque eso explicaría algunas de las cosas que vemos luego en pantalla. La verdad, porque al final lo que acaba convirtiéndose en una... en un momento dado se convierte en un don, pero en otro momento dado se convierte en una condena para él. Es una auténtica pesadilla. Sí. Lo de los 10.000 años a mí me parece un poco exagerado porque seguramente llevaría a perder el juicio a cualquier persona tantísimo tiempo. Pero si estamos hablando de años porque tú si consideramos que dos habilidades que adquiere él, tanto tocar el piano de forma genial, y presuponemos que el tío no tenía ni idea antes, y por ejemplo, tallar esas maravillas en el hielo, esas esculturas que parece casi, pues yo qué sé, un artista italiano del Renacimiento, seguramente eso lleva, yo qué sé, mínimo 10 años, una cosa así, para llegar a hacer eso. Entonces, bueno, podríamos decir un tiempo mínimo de 10 años para aprender a tocar el piano y hacer esas esculturas. No, 10, 20 años sumando las dos cosas porque te hacen falta... Luego está también lo de tirar las cartitas al sombrero, sí. Que además eso lo dice en un momento dado, ¿no? Te basta con 6 o 7 horas diarias durante 6 meses, sí, o algo así. Una cosa así. Sí, entonces, claro, pero para encontrar el tiempo para haber hecho eso, es decir, que entre medias ha tenido que hacer más cosas. Eso es. Entonces, claro, al final nos vamos a un escenario de pesadilla y que explica también la desesperación de este hombre. Claro. Entonces, bueno, teorías. Yo os diría unos 20 años mínimo. Pero bueno, pueden ser 10.000. Yo creo que 10.000 sería demasiado. Yo creo que 20... Joder, pero y 20 años es una barbaridad. O sea, tú piénsalo. Tú piensas que también hay mucha gente que se tira haciendo la misma rutina 20 años de su vida haciendo prácticamente lo mismo. O sea, que tampoco... También la película tiene una lectura en torno a eso. Y de hecho hay una conversación entre Phil, que por cierto se llama igual que la marmota. Que la marmota, eso es. Entre Phil y un par de borrachos. Sí. En un bar, que es cuando roban cuando empiezan a hacer burradas con un coche, ya él piensa, vivimos en un mundo que no va a tener consecuencias, donde no existe el mañana,
Y entonces él les dice eso, ¿no? Que se siente que él está atrapado y tal, viviendo el mismo día una y otra vez, y los dos borrachos le dicen, joder, sé cómo te sientes, tío, porque eso es lo que me pasa, ¿no? Y es un poco también, tiene esa alegoría también bueno, de acabar en un mundo ya y estamos totalmente estabulados y cada día que vivimos es el mismo que el anterior y posiblemente el mismo que mañana. Lo que no conocemos es si estamos hablando de un loop en el tiempo, de universos paralelos, pero al principio de la película tiene un comportamiento un poco psicopático, Phil o Bill, porque él no está pensando qué ocurre en los días en los que él deja de existir, pero la humanidad sigue por su camino, por ejemplo. Es decir, digamos que esas líneas temporales podrían seguir una vez que él no está. Entonces a esos borrachos que les meten un problema con la policía, o a esa marmota que tira por un acantilado, o cosas así. Es decir, él no está pensando en los actos que tienen sus acciones porque él resetea el día, pero el resto de la gente no, ¿verdad? Una de las cosas que pasaron por alto aquí, y yo creo que con cierto acierto, es el obviar cualquier tipo de explicación de por qué pasa lo que pasa. ¿Es verdad? Y se barajó una explicación, se barajaron más de una, de hecho. Una de ellas es una maldición que recibe Phil por parte de, no sé si era de un hombre o una mujer a la que menosprecia, le debió decir alguna barbaridad y entonces, ojalá vivas el mismo día de tu vida una y otra vez. Sí. Está la teoría de la maldición, luego también está de un experimento científico que Bill como reportero habría ido a cubrir y que salió mal y que eso le hace vivir el mismo día una y otra vez en bucle. Al final se obvió cualquier tipo de explicación y pensaron que era más interesante si no se... Pensaron más el director y el guionista. El estudio no les gustaba nada y decían, ¿pero por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿No te parece que la explicación obvia a la película, que es un poco romántica y ñoña, es que el universo está conspirando para que él consiga conquistar al amor de su vida y le va a tener ahí atrapado hasta que se purifique de todas sus taras y consiga enamorar a esta chica? Eso podría ser un poco la explicación más masticada que nos da la película, ¿no? Está claro que en un momento dado yo creo, de todas formas, yo no creo que obre un cambio para salir del bucle. Es decir, él no es accidental, es verdad. Él no entiende que pueda salir ya de allí de algún modo. Es más bien cuando de modo natural y no buscado se obra un cambio en él, se obra un cambio en Phil, que podríamos discutir si consiste en enamorarse o en un amor verdadero y no solamente en llevarse a esta chica a la cama, ¿no? Porque además él, claro, hay un momento dado en el que se está medio enrollando con ella y ella le dice, sí, pero Phil, nos veremos mañana, y dice, sí, no, claro. Imposible, mañana no puede ser. Si quieres contamos un poquito por encima la premisa. Estábamos hablando que al hombre del tiempo de Tele-Pittsburgh le mandan a cubrir este evento, que yo me enteré hace poquito que es verídico, ¿no? Yo me imaginaba que era una cosa Sí. de película que se habían inventado y que quedaba muy gracioso, pero resulta que existe y es tal cual. Yo supongo que ha crecido mucho en popularidad después de la película. Que igual iban 4 frikis antes y ahora es un evento casi como Woodstock. Lo que pasa... Me hace gracia que menciones Woodstock porque es donde se rodó la película. Sí. No se rodó en el pueblo verdadero que está en Pensilvania. Se rodó en Woodstock, Illinois. Sí. Y al final el peregrinaje que ha habido de gente que quiere... que ha habido de gente que quiere ver los sitios reales de la película, tiene que ser en Woodstock. Y es donde la gente va a visitar la cafetería donde... Que sigue estando ahí, donde cierto, Bill Murray se está atiborrando de bollos, que creo que se creó para la película y sin embargo luego ya se ha convertido en un local comercial debido a la afluencia de gente. Pero sí, la película, y por tema de localizaciones también, interesaba que hubiera una gran plaza que a lo mejor en el Pansatoni real no existía. Yo he visto varios pueblos en Estados Unidos que es una plaza bastante típica, de la típica ciudad media americana esa. Se buscaban una serie de localizaciones que además, por motivos obvios, tenían que ser muy pocas, Sí. siempre las mismas y con cierta versatilidad a la hora de poder mover a los equipos allí. Claro. A ver, entonces, mandan a Phil a regañadientes a este pueblo. Va con una productora nueva, creo que es nueva. Va con la productora y el cámara. Sí, pero yo tengo la duda y ahora se me ha vuelto a despertar, es cuando si él la acaba de conocer a ella allí o ya la conocía algo de antes. A mí me da la sensación que la trata como una especie de becaria. Es una nueva que le han mandado allí y que se va a encargar de grabar este par de segmentos para el telediario del día siguiente. Una cosa importante, cuando estaba yo intentando estructurar un poco la historia, es que deben llegar allí por la noche
Ellos se van, en cámara Larry y Andy McDowell, no recuerdo cómo se llama ahora mismo, ¿te vas a acordar tú? Del nombre de ella. la personaje es Rita. Rita, cierto. Se van al hotel que tenían contratado y él, que es un poco, tiene aires de grandeza, se va a una pensión un poco mejor porque dice que eso no es digno de él. Entonces, pasan la noche allí y se levanta por la mañana y es el día que se va a repetir constantemente. El día de la marmota es el día que se repite, pero es cuando se levanta él con esta canción horrorosa de Sonny Cher, que la verdad es que supongo que mucha gente se la habrá puesto de despertador para hacer la coña, pero... La canción que fue número 1 en su día y la verdad es que es uno de los encantos de la película. Pero porque le coges manía, porque es una canción fea. Sí, al final. pero te acaba haciendo gracia. Y yo me acuerdo la primera vez que la veía me hacía mucha gracia. Ahora ya es que me la habré visto una decena de veces esta película. Sí. Pero antes me hacía mucha gracia escuchar siempre esa cancioncilla en el despertador, sin saber ni siquiera que era de Sonny Cher. Pero sí que es una canción que fue un número 1 en los años 60, que es de cuando es la película, y que además le ocasionó beneficios colaterales a Cher. Empezó a venderse más algunos discos ya suyos que estaban olvidados. Claro. Sonny Cher, porque era su marido, ¿no? Por aquel Cierto. entonces hacían pareja artística. Entonces, lo que se repite todos los días, porque es curioso, luego esto debió dar pie a muchísimas improvisaciones a la hora del rodaje, porque da juego para muchísimas cosas. Pero se levanta por la mañana con la canción, se cruza con un gordito feliz que le da los buenos días, se encuentra con la jefa con la dueña de la pensión desayunando y se cruza con su colega de la infancia pesado, vendedor de seguros, ¿verdad? Esto parece que, no sé si todos los días que nos enseñan en la película, pero nos lo repite unas cuantas veces. Ryerson o algo así se llama, ¿no? Típico vendedor de seguros pesado. La verdad que es una escena cojonuda. Pues Am I right? ¿Por qué hace eso? O sea, es como un personaje... Es un dibujo animado, casi. Sí, efectivamente, es como un cartoon, es verdad. Lo que pasa es que esto que hemos comentado muchas veces, que a la gente a veces se le pasa, que los rodajes muchas veces van desordenados, que no tienes por qué rodar la primera escena de la película el primer día de rodaje, sino que muchas veces, pues por cuestiones logísticas o de conveniencia, se graban de otra forma. A nosotros siempre, los que no estamos metidos en el mundo del cine profesionalmente, nos da la sensación a veces, dice, tío, qué lío se tienen que hacer para ponerse en este momento de la historia, antes, después. Pero aquí, tú imagínate sin Dios, porque no, este es el tercer día. Y el tercer día, supongo que muchas veces estaban improvisando, ¿verdad? En plan de, bueno, ¿cómo harías tú si te encuentras a tu colega el tercer día, el cuarto día, el quinto día? Porque la actuación de Bill Murray es genial, pero sobre todo por eso, porque estamos viviendo con él lo que el resto de la gente del pueblo no sabe. Él es el único que está reaccionando de otra forma a los mismos eventos constantemente, ¿verdad? El saludo del gordito, la mujer con el desayuno y el vendedor de seguros todos los días. Creo recordar, y además tendría todo el sentido del mundo, que algunas de las secuencias obviamente se rodaron seguidas. Es decir, los encuentros con el vendedor de seguros se debieron rodar 2 o 3 seguidos, más que nada además... También ten en cuenta por cuestiones de luz. Claro, porque se supone que tiene que hacer siempre el mismo clima. No puede haber variaciones en lo que es el tiempo atmosférico de un día a otro, ¿no? No te puedes encontrar, esto es súper obvio, pero que la gente se haga una idea, ¿no? Vamos a rodar en un día soleado y el día anterior había sido nublado. No, claro. Señor, todo tenía que ser con las mismas condiciones. Y entonces esa es la forma de rodar y luego, claro, de montarlo de tal forma que te dé la ilusión de que está siendo... diferentes días dentro de que es el mismo día. Hombre, va cambiando pequeñas variaciones. Mira, se barajaron nombres. Hay un nombre, se barajaron muchos nombres, alguno como Tom Hanks, por ejemplo. Bueno. Pero no el puntito canalla de Bill Murray lo tienen muy pocos. Otro nombre que a lo mejor no habría dado pie a una mala película, siendo para mí, o sea, gustándome infinitamente más Bill Murray por infinidad de motivos, fue Steve Martin, que yo creo que también tenía ese punto cabroncete. Sí. Un poco como de mala persona y tal, pero es que Bill Murray al final es mucho ejercicio de mímica también. Es decir, que le basta muy poquito para ser muy expresivo. Y además siempre con la comedia entre ceja y ceja. O sea, es por ejemplo en el primer despertar, ¿no? El primer día que repite, sí. Los gestos, las miradas que echa, ¿no? Es un tío bastante impasible también. Le falta muy poquito para que sepas lo que se le está pasando por la cabeza siempre. El primer día hace el acto de la marmota de forma un poco desganada, porque la verdad es que no tiene mucho interés. Luego le vemos que insiste a la productora que se quieren ir corriendo después de tener un desayuno rápido en este restaurante que comentas tú, que al final ha pasado a ser real en este pueblo, e intentan salir en la autopista y está cortada la circulación.
Ese es el primer día y el que se va a repetir. Lo que pasa es que luego vamos a ver esa realidad desde distintos puntos de vista. Creo que en un momento determinado, ya antes de irse a dormir, le ofrecen tomarse una copa con Larry y Rita y él dice que no, que se va a su habitación. Y ese es el primer día. El segundo día ya estamos viendo pues, la reacción de Phil. Es genial, ¿verdad? Porque dice, no está entendiendo nada. Al principio dice, bueno, qué pesados, qué tíos cutres los de la radio que ponen la misma canción 2 días seguidos, ¿verdad? Pero empieza a mosquearse poquito a poco y la verdad es que lo que estabas comentando tú al principio es una comedia ligera, pero tiene mucho más. Tiene mucho más. Es sutil, pero va teniendo mucho más. Igual que cuando hablamos de... Aparte, no es la misma época. Bueno, tiene cierta... Es la misma era, yo creo. Cuando hablábamos de Regreso al Futuro, es una peli fácil para todos los públicos, sutil, pero que tiene muchísimo más de lo que parece. Esta peli tiene mucho más de lo que parece al principio, ¿verdad? Sí. Y aparte, es verdad, o sea, la primera vez que revive el día... Claro. La interpretación de Murray es muy sutil y muy poco sobreactuada, porque verdaderamente, claro... Lo que haríamos todos. ¿Qué está pasando? Es una situación que da un poco de miedo. Podría ser también parte de un episodio de alguna antología de estas de televisión, de películas de terror raras, ¿no? De series de terror de... Muy Black Mirror después, ¿verdad? Un poco Black Mirror, un poco en los límites de la realidad o todas estas, ¿no? Verdaderamente no sabe qué le está pasando, ¿no? Y sus reacciones son... tirando al miedo y también a la violencia un poco, ¿no? Creo que es cuando le coge al gordito del principio y le estampa contra la pared. Y lo medio amenaza, ¿no? Y luego a la señora esta del buffet le pregunta que sabe lo que es un déjà vu o algo así. Sí. Dice, no, pero preguntaré en la cocina, ¿no? A ver si lo saben. O sea, ya luego todo lo que viene es una situación, no sé, es chunga, ¿no? O sea, es como decir, ¿cómo actuaríamos el resto? Claro, con miedo, sobre todo. Yo creo que nos identificamos muy bien con él porque vemos cómo se va cargando. El segundo día no tiene tan claro lo que está pasando, pero el tercero ya se convence. Pero dice que supongo que la primera vez pensaríamos que es una pesadilla. Estas a veces que tenemos sueños recurrentes en los que crees que te has despertado, pero no te has despertado. Realmente estás soñando dentro del sueño y es una sensación súper agobiante. Por ejemplo, estás teniendo una pesadilla y crees que te has levantado, pero estás como en un segundo sueño que lo analizaba muy bien en la peli de Christopher Nolan, ¿verdad? Pues supongo que la primera sensación que me daría a mí sería eso. Es decir, en realidad estoy soñando dentro de un sueño o algo por el estilo. Claro, cuando da el tercero y el cuarto día empieza a ser mosqueante. Y lo gracioso es cuando se da cuenta que no tiene por qué ser una maldición, sino que se abre un abanico de posibilidades infinitos. Y yo creo que eso es una de las cosas que vamos a hablar en este programa. Si realmente es una maldición o no, porque da muchísimo juego también ser inmortal, ¿verdad? Y sobre todo saber lo que va a ocurrir en cada momento, porque es distinto que seguir viviendo con el resto de los humanos, pero van desarrollándose los acontecimientos como el resto de los mortales. No, tú tienes información privilegiada. Tú eres los inmortales y Regreso al Futuro constantemente. De algún modo, mira, cuando estuvimos hablando de Seven, mencionamos aquí el tema de lo de las... Tiene un nombre científico de quien formuló la teoría, pero sobre las distintas fases del duelo. Cierto. Y aquí Ramis y el guionista reconocieron que, muy a su manera y a lo mejor saltándose algún paso, pero de algún modo se basaron en esas fases para dibujar la evolución del personaje de Phil. O sea, de pasar de una negación a pasar de una aceptación, después, por supuesto, en una depresión. Ya, total. Fueron un poco las diferentes... Y aquí lo que nos encontramos... Y lo vemos perfectamente, ¿cierto? Claro, aquí lo que primero nos encontramos es una evidente fase de negación y luego luego podríamos decir que lo que es una aceptación, ahí se saltaría unos cuantos pasos. Lo que pasa es que es una aceptación en la que él trata de sacar partido única y exclusivamente para él. Es que las posibilidades son infinitas, porque él lo primero que hace... Dice, bueno, me voy a ligar a la chica más guapa del pueblo. ¿Y cómo lo hago? Preguntándole su vida. De hecho, es muy graciosa porque la primera vez que habla con ella, le dice, ¿dónde estudiaste? Dime tu color preferido. Sin no más, sé qué. Y luego se tira. larga. Y dice, no, mañana ya te pillaré. Y vemos como... Y aparte son muy guay la forma de conquistar a esta chica. ¿Te refieres a la chica a la primera del pueblo, sí. A la chica del instituto. Porque, bueno, a la que dice conocer del instituto. Porque va como mejorando su actuación, ¿verdad? Va cogiendo un poquito más de información. Y además hay algunas escenas muy guays. Esto no sé si lo hace con esta chica o con Rita después.
que hay un momento en el que ve que la ha cagado en la cita, como podía ser, por ejemplo, Robert De Niro en Taxi Driver, cuando la lleva al cine, y él se apunta mentalmente, no llevarla al cine, porno. Mañana no la llevo. Entonces va tomando notas de qué es lo que tiene que hacer para que le salga la cita perfecta. Nada ¿verdad? de chocolate blanco y nada de dulce de leche, ¿no? Sí. Cosas así. Luego también hay un momento en el que sale como con una chica. Van disfrazados, no sé exactamente por qué. Creo que para ver un spaghetti western o algo así. Y entonces va disfrazado de Clint Eastwood. Disfrazado de Clint Eastwood. Y entonces Bill Murray está en la cola del cine y dice, bueno, deme 2 entradas. Uno para un adulto y para un adulto también, sí, lo que sea. Sí. Tiene grandes puntos y tiene frases muy, muy ingeniosas la película. Y, por ejemplo, me estoy acordando de una genial, que creo que, por cierto, es cosecha de Harold Ramis, no del guión original, que la introdujo, porque al final Harold Ramis también quería introducir más comicidad en la película de la que había. Todo tenía un tono más oscuro en el guión original. Por ejemplo, el guión original comenzaba ya directamente inmerso en el bucle. Y nosotros viendo a Phil, al protagonista, ya sabiendo todo lo que va a pasar, de forma que nos preguntáramos, joder, ¿cómo sabe ya todo? Sí. ¿No? Y era un guión bastante más oscuro. Y en este caso es una conversación que tiene con Rita, en la que le pregunta cómo le gustan a ella que sean los hombres, ¿no? Y empieza a decir, bueno, pues que sean sensibles, que se miren, que se cuiden, pero que no estén mirando al espejo, que no les dé vergüenza llorar. Y el personaje de Phil dice, estamos hablando de un hombre, ¿verdad? Eso es una genialidad. Sí, de hecho es de las mejores partes de la película, cuando va diciendo al principio, como yo. Sí, y luego, a mí yo creo que la parte que más gracia me hace es cuando está teniendo... bueno, en una de las citas le dice, ¿qué estudiaste tú? Y fue filología francesa. Sí. Y básicamente dice, pero vaya mierda con eso, ¿qué coño haces? Se descojona de ella. Y la siguiente cita que dice eso se empieza a recitar en poesía en francés, ¿verdad? Yo esa fue de las veces de las primeras veces que la vi y de las cosas que más me reí. Yo también, qué crack, por favor. Y todo, y es la cara que pone Bill Murray y la mímica que tiene y los gestos, porque creo que se pone así la mano... Sí. En la barbilla, como poniéndose sensible e interesante, ¿no? De todas maneras, Bill Murray consigue sacar algo que en realidad nos podía haber quedado mucho más antipático, porque el tío dice, en un momento determinado, dice, mira, voy a comer lo que quiera, voy a beber lo que quiera, me voy a acostar con todas las chicas del pueblo, voy a intentar todas las posibilidades que pueda sacar yo que pueda hacer aquí en un día en este pueblo, ¿verdad? Entonces, suponemos que cuando ya empieza a agobiarse es, primero porque se empieza a aburrir, y luego porque a la chica que está intentando, que básicamente supongo que al principio simplemente quiere tener sexo con ella, con Rita, se da cuenta que se le resiste muchísimo, que no hay forma de conseguir tener la cita perfecta como para acabar consumando con ella. Siempre en el último momento tiene algo que se le ven las verdaderas intenciones, ¿verdad? Sí, eso es. Que es lo que le estropea la cita. Sí, de hecho es lo único que no puede conseguir, ¿no? Por así acostarse decirlo. Con esta chica, es verdad. Es todo lo que se le resiste, ¿no? En este caso. También hay que pensar que, claro, al final todo esto sucede, él no puede salir de allí. Porque en alguna de las numerosas tentativas que tiene de intentar romper el bucle, y una es no pasando la noche en ese dormitorio. Sí. Y es cuando acaba encarcelado. Pero, sin embargo, vuelve a despertar allí todas las mañanas, ¿no? Que eso... yo me pregunto a veces en esta película, siempre me lo he preguntado, ¿qué pasaría si él se mantiene despierto todo el rato? Creo que lo intenta uno de los días, y con ¿no? alguien cogido de la mano. Creo que lo intenta con ella uno de los días. Solamente es la primera vez que lo vemos. Y efectivamente, al parecer, no lo consigue porque se vuelve a quedar dormido y vuelve a despertar con la canción de Sonny Cher y etcétera, ¿no? Pero siempre me he quedado con las ganas de que lo hubiera intentado más en ese sentido, de cualquier otro modo. Claro. No sé, estar en un after, por ejemplo, a las 6 de la mañana. Y te vuelves a despertar automáticamente, sin tener que coger el búho. O sea, pero que se supone que directamente, o sea, se obraría como una especie es como un parpadeo, básicamente. Como un reset y otra vez vuelta a empezar. Lo que ocurre es que justo en este momento, cuando se da cuenta, yo no sé si en este momento está enamorado de esta chica o simplemente quiere acostarse con ella porque le gusta o por propio aburrimiento. Es que nos podemos imaginar universos paralelos en los que se ha conseguido acostar con Larry también. Es decir, tiene una eternidad para hacer todas las combinaciones posibles. Pero aquí es cuando se deprime, ¿verdad? Es decir, cuando se da cuenta que no es capaz de consumar con Rita, cuando entra en una depresión, y ya le vemos que es una parte muy graciosa también de la película, cuando intenta matarse de todas las formas posibles, ¿verdad? Mi favorita posiblemente sea la del tostador. O sea, cuando baja ya, además,
Creo que es justo antes de eso, cuando destroza el despertador a golpes. Sí, Eso también fue una varias parte veces. de las gloriosas de la película. O que rompe un lápiz y lo deja ahí. Eso está, cosas así. eso está muy bien, ¿no? Porque además eso me parece que lo hace la segunda, después justo del primer día que has repetido. Sí. Dice el segundo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y es una idea muy buena y visualmente bastante aparente, que es directamente, voy a dejar esto roto, a ver qué pasa el día siguiente. Y cuando estoy intentando averiguar el porqué de las cosas, intenta todas las combinaciones posibles. Y bueno, igual si me cargo a la marmota... ¿verdad? Y lo que hace es tirarse por un acantilado, que también esa escena es muy guay. Dice, ¿qué está haciendo este hombre? Ha secuestrado a Phil. Además, recordar que, suponemos que habéis visto toda la película, claro, cómo se aprende lo que va a ocurrir. Y ahí luego podríamos hablar un poco de la causalidad. Es decir, tú si empiezas a comportarte de una forma distinta de cómo te comportaste el día anterior, igual los acontecimientos no suceden igual. Simplemente por una teoría del caos. Una mariposa bate las alas en un continente y acaba creando un huracán en el siguiente. Es decir, hay veces que un pequeño cambio puede desencadenar otros hechos. Aquí no se complica mucho, siempre va a ocurrir lo mismo. Recuerda cuando estaba pensando yo en el rapto de Phil, él empieza a contar los segundos que quedan entre que se despiste uno, que pase la furgoneta. Es decir, sabe exactamente lo que va a pasar cada día. No, es como si el tiempo se empeñase en que ocurriese lo mismo. No que empezase el día igual pero pudiese cambiar, sino que ocurren las mismas cosas constantemente, ¿verdad? Es verdad que la película no se mete en esos menesteres, vamos a decir, más... Del libre albedrío, bueno. Sí, y con implicaciones también más científicas sobre lo que significa alterar los hechos y el llamado, ¿no? el efecto mariposa, ¿no? Como decían en la película, que una mariposa bate sus alas en Tokio y luego está lloviendo en Nueva York o viceversa, ¿no? Eso es. La película no se mete mucho en eso. Básicamente lo que nos vienen a decir es que es el mismo día una y otra vez y que solamente puede cambiar por intervenciones que haga Phil, en concreto. De hecho, a tenor de lo que ocurre en la película, a lo mejor hay dos personas que habrían muerto de no ser porque Phil está repitiendo el día. Sí. Una es creo que es el alcalde. Al final, cuando ya ha cambiado, se ha vuelto el Phil bueno, sí, es decir, que se vuelve más filantrópico. De hecho, hay un momento en el que vemos que está teniendo una de las citas que tiene al final con Rita, que va interrumpiéndola porque tiene que ir a salvar a gente, creo que hacerle una maniobra Heimlich a uno de ellos. Sí, al alcalde, que por cierto es su hermano en la vida real, que Sí. es Brian Doyle Murray, que es el que lee los labios o el que le susurra a la marmota Cierto. lo que está sucediendo. Luego también creo que salva a una niña de ser atropellada. Eso es. Por un coche, es decir, que estamos hablando de gente que posiblemente habría palmado ese mismo día, tiñendo, por cierto, el pueblo de luto, después de un día bastante señalado, ¿no? Pero bueno, son cositas de guión. Luego también se da cuenta que hay cosas que no puede cambiar. Por ejemplo, justo antes de cruzarse con el amigo Pelma, se cruza unos segundos antes con un mendigo, que muchas veces no le da dinero, y al final vemos como cuando ya va cambiando, dices tú, a través de los 10.000 años que los budistas dicen que son necesarios para cambiar el alma a alguien, le da dinero, pero luego se da cuenta que ese mismo día va a morir y intenta de todos los medios posibles salvarle. Es decir, de alguna forma, pues no sé si le lleva al médico, le invita sopitas, que eso lo vemos en una escena. Todo esto va al hilo de una conversación que a mí me parece bastante profunda, o en el sentido de, bueno, bastante profunda para ser una película con Bill Murray de los años 90, ¿no? Y para hacerte reír y tal. Pero es sobre si él puede estar siendo un dios. Sí, eso lo dice él en un momento, dice, ¿soy Dios o soy un Dios? Y claro, y eso viene a cuento de que dice, a lo mejor Dios es alguien, sinceramente, que lleva aquí la tira de años, lleva desde el principio de los tiempos, nunca mejor dicho, que lo conoce todo, lo sabe todo y puede intuir lo que va a pasar a continuación y obra en consecuencia. ¿Qué ocurre? Que cuando Phil tiene la oportunidad de verdad de ser un dios y salvarle la vida a alguien, ve que en realidad no lo es, que él es como el común de los mortales. No puede hacer absolutamente nada por ese hombre, del mismo modo que tampoco podía ligarse a la chica. Claro. Es decir, al final está cogido por los dos lados, ¿no? Sabe que no es infalible, sabe que al final es igual de terrenal que el resto, solamente atrapado en ese bucle. Y además no conocemos las consecuencias, porque como no conocemos al día siguiente, no sabemos qué ocurre después. Entonces, tanto si se comporta bien como si se comporta mal, no sabemos si toda esa gente ha sido afectada para bien o para mal por sus acciones, o también se le resetea el día para ellos. Es decir, yo reanimo a este alcalde, le consigo que no sea tragante y va a vivir una vida feliz de 10 años más,
o revive el mismo día y se vuelve a atragantar mañana y al otro día y al otro día. Ten en cuenta una cosa, que me parece que cuando le vemos salvar al alcalde de morir atragantado y tal, eso es ya el día previo a su última repetición. Es decir, habría salvado de verdad, esta vez sí, la vida al alcalde. También a las señoras que les ayuda con el coche, Cierto, también al verdad. niño que cae del árbol. Me parece que todo eso ya es en el último El mismo día, es verdad. Eso es el buen samaritano ya. Que es, por cierto, cuando vemos también al final no sé si un dios, pero al menos una suerte de superhéroe sí que se convierte. Para empezar, sabemos que, porque es lo que nos transmite a través de la pantalla, que lo está haciendo de forma sincera. No es que esté probando eso para ver si le levantan la maldición. O sea, no lo está haciendo para ver si alguien le perdona, sino que realmente ha cambiado. Al principio este era un tío egoísta, que solo miraba por él. Ha hecho todas las cosas que se le han ocurrido en el pueblo, se ha aburrido, se ha deprimido, y como no se ha podido matar, no le ha quedado más remedio que aceptar la realidad. Y al aceptar la realidad y su alma se va volviendo más sabia, al final lo que acaba haciendo es ayudar a los demás, ¿verdad? Sí, porque al final se ha dedicado lo primero de todo a satisfacer sus deseos. Y cuando ya ve que lo puede tener todo, o casi todo, o ve que no lo tiene todo, empieza a explorar otros caminos, otras vías. Y ya empieza a probar, vamos a ver, si tal. A veces la gente cuando se pone a ayudar a los demás también hay un componente egoísta. Total, eso lo hemos hablado muchas veces, cierto. En el sentido de querer sentirse bien con uno mismo y no tanto. Luego los demás te pueden importar más o menos, pero lo primero es sentirte tú una buena persona, ¿no? Entonces ahí, claro, ya vamos a disquisiciones que no sé si son pertinentes para esta película, pero que de algún modo ayudarían también a explicar el cambio que es decir, al final, eso se ha debatido muchas veces. Al final la filantropía y los buenos deseos realmente buscan mejorar la vida de los demás o hacerte sentir bien a ti ayudando a los demás. Que, por cierto, no son cosas incompatibles. Es decir, te puedes sentir de puta madre y luego, oye, estar haciéndole feliz a muchísima gente, ¿no? Si con eso tú te sientes guay... Mejor así que al revés, por supuesto. En el caso de Phil, yo creo que es directamente un vacío tremendo que tiene en su interior después de saber que ni es Dios ni puede conseguir todo lo que tiene. Sí. Entonces dice al final, ¿por qué no tirar por otras cosas? Y lo que ocurre es que, más que por él sentirse bien, yo creo que ve que le gusta. Es decir, de repente descubre que siendo una buena persona, intentando ayudar a los demás, que al final aquí tendríamos también lo que es un camino casi de santidad. Por eso te decía antes el tema de las religiones. Me estaba acordando cada religión ha acabado tirando un poco de lo suyo y todos pueden ver referencias a otras religiones aquí, ¿no? En este caso como un camino, vamos a decir, de pecado que llevaba a Phil, ¿no? Siendo un altanero, aprovechándose de los demás, intentando acostarse con todas las mujeres que podía. Al final tiene su caída del caballo, él en un momento dado, ¿no? Su caída de caballo en Damasco, en este caso el mendigo que muere. Seguramente en ese momento es cuando cambia, ¿cierto? Más que incluso que lo de Rita, te diría yo. Lo de Rita le deprime, porque además creo que es después de Rita cuando él intenta ya suicidarse. Sí, no, digo que en ese momento es cuando se nota que ha tenido la depresión. Y lo del mendigo ya es posterior. ¿Sabes a quién me recuerda un poquito? A la evolución que tiene Robert De Niro en La Misión también. Es verdad que no es el mismo personaje, pero de alguien que era un esclavista bastardo se vuelve a un mártir que lo deja todo por los indígenas. De hecho, lo comentamos aquí, ¿no? El tema de que al final lo que estabas viendo era casi la reconversión de un pecador a santo, ¿no? Pues un Pablo de Tarso. Sí. Y de ahí que, ya te digo, que esta peliculita, así como en apariencia, no tontorrona, pero sí una película tirando de espíritu navideño, un poco del cuento de Navidad de Dickens, ¿no? Del señor Scrooge y todo este tipo de cosas, ¿no? O de Qué bello es vivir también, ¿no? Que podría tener ciertos ecos. Pues al final ha acabado constituyendo un fenómeno popular en el que se le han visto una serie de valores que nadie vio en el momento de su estreno. Esta es una típica película, hizo dinero, o sea, tuvo beneficios, fue un éxito moderado de taquilla, pero nada comparable al éxito popular que ha alcanzado después, ¿no? Y siendo una película que la gente ha querido ver en ella valores metafísicos, prácticamente. Es que en realidad los tiene hasta cierto punto, claro. Pero es una peli que tú la ves y aunque la veas sin ninguna pretensión te hace sentir bien. Es verdad. Te hace sentir bien. Luego tengo yo dos reflexiones
que yo creo que es lo que más vuelta le puedes dar aquí. La primera es, yo te preguntaría ¿a ti te apetece esto? Porque a mí, de verdad, la primera sensación es que sí. Porque yo creo que cualquier día, por muy mierda que sea, hombre, podemos imaginar un día como un 11S, un 11M, un atentado en el que todo el mundo se viene abajo. Pero cualquier día con estas posibilidades le puedes sacar un partido tremendo. Siempre y cuando te dejen salirte, ¿verdad? A tiempo. ¿A ti no te apetece revivir un día y otra vez ciertos días? Bill Murray lo dice, ¿no? Que él vivió una vez un día en una playa caribeña donde conoció a una chica, comieron langosta y estuvieron haciendo el amor toda la noche como nutrias salvajes, me parece que dice. ¿Por qué no podía ser ese día y tenía que ser el día de Pansatón? Pero justo lo dice antes de ponerse manos a la obra y hacer lo mismo. Dice, porque en realidad dice, ¿qué más me da estar en el Caribe o no? Si me puedo acostar con todas las chicas, puedo comer todo lo que me dé la gana, puedo beber, puedo hacer el salvaje. Eso lo va descubriendo, eso lo descubre justo después. Entonces las posibilidades son infinitas. Quiere tener persecuciones con la policía. Es decir, nada tiene consecuencias, con lo cual te puedes desinhibir totalmente. Es algo que apetece mucho siempre y cuando te pueda salir a tiempo, claro. Es curioso dónde vino la inspiración inicial de todo esto para el guionista de la película, que fue leyendo una de las novelas de Anne Rice de Lestat. De los vampiros, sí. Sí. Es donde le vino, o sea, la idea, en plan, oye, fantasear con esto. ¿Cómo sería vivir de forma eterna, ¿no? Pero dándole una vuelta y dándole este giro. Al final estamos hablando de la inmortalidad. Eso es, así va yo. Entonces, la inmortalidad, que sí se habla en muchas películas, hombre, la más... No sé si la más obvia, pero la que tiene el título, Los Inmortales, pues es que en realidad no se metía tanto en la inmortalidad. Nos estaban contando un poco... A esta película, igual que le pasa Atrapado en el Tiempo, como dirían en los juzgados, no entra en el fondo de la cuestión, pero sí la plantea. Cierto. Es decir, que no trata tampoco de escarbar mucho ahí, porque al final es un entretenimiento. Claro. Y no quieren meter más disquisiciones de las que mandan. Pero yo creo que en el momento en el que puedes saborear la inmortalidad realmente es cuando se repite el mismo día. Porque cuando estás viviendo con el resto de los mortales tiene cierta limitación. Es decir, es verdad, tú no te vas a morir, pero tú no sabes lo que va a ocurrir. Es que esto tienes unas ventajas Exacto. totalmente distintas. Es decir, no es que vayas a vivir 1000 años, es que vives 1000 años sabiéndolo todo de todos. ¿Recuerdan en esta escena en la que intenta confesarle la situación en la que está Rita en la cafetería, que le cuenta la vida de cada uno de los pueblerinos y se lo sabe todo al dedillo? Esas posibilidades no las tiene Connor McCloud en Los Inmortales, ni ninguno de estos. Y una peli en la que tú la conoces y algún día podríamos hacer el programa, lo que pasa es que para empezar la tenéis que ver todos, porque la íbamos a destripar y es una peli que no conoce ni el tato, que es A Man from Earth, ¿verdad? Ah, sí. Es un peliculón, es una muestra de cómo hacer una super película con 0 euros, porque en realidad es una muy buena historia rodada en una cabaña, ¿verdad? Y nos habla de la inmortalidad de una forma muy guay, ¿verdad? Y yo lo que quería reflexionar sobre esa peli, no sé si alguno la habéis visto, algún día haremos el programa, eso lo prometo, es que nos está hablando de la inmortalidad de alguien, pero nos cuenta las limitaciones de volverte sabio. Aquí nos dice, soy un dios porque soy muy sabio. Y lo que comentaban en esa peli, sin destriparla más, es que tú, si vas evolucionando con el resto de la humanidad, aunque no envejezcas y puedas vivir eternamente, nunca te vas a poner al día con el conocimiento de la humanidad porque va creciendo demasiado. Es decir, nunca puedes ser un experto en nada. Podría ser un experto en una cosita solo, pero el resto de los campos siguen avanzando, con lo cual nunca vas a ser el savant que nos podíamos imaginar de este hombre ha vivido 10.000 años, lo conoce todo. No, nadie puede saberlo todo. La única posibilidad de conocerlo todo es vivir siempre el mismo día y que no avance el tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí sí podría Bill Murray, si tuviese mucha memoria, memorizar todo el conocimiento humano, pero porque no se está ampliando el conocimiento humano. Entonces, y además, bueno, también ceñido a un microcosmos muy pequeño. Claro, es el pueblecito, ¿no? ese. En este caso. ¿Cómo habría sido esta película si, yo qué sé, si hubiera vivido en Nueva York, por ejemplo? Aquí, y siguiendo con ese hilo, aquí Phil o Bill es un poco cazurro, ¿no? Porque en ningún momento le da por, dice, me voy a la biblioteca y me voy a volver súper sabio. O leerme todos los libros que existen y todas las películas acaba que hay. leyendo poesía francesa que sí, está muy bien. Y de hecho, en un momento pero dado... lo hace para follar, Jaime. La primera... no lo hace por gusto. Sí, pero la primera noche que pasa con Rita, que luego se despierta y es otra vez el mismo día... Sí. Él se queda dormido con ella mientras está leyendo un libro de poesía. Cierto. También es verdad, ¿eh? Si teniendo a la tía al lado. ¿Le acaba gustando o no? Porque yo creo que cualquiera que memorice poesía en francés es porque tiene oscuras intenciones. No sabemos si lo disfruta realmente. ¿Sabes con lo que ha sido también comparado esta película? Con un videojuego. En el sentido de un videojuego en el que tienes infinitas vidas. Y tú cuando estabas jugando a videojuegos y sobre todo
vamos a hablar de los años 80 y 90, donde tienes que ir atravesando diferentes pantallas. ¿Qué ocurre? Te mataban la primera vez, te mataban la segunda, te mataban la tercera, te mataban infinitas veces, pero sin embargo, como volvías a empezar desde el principio, ya te sabías dónde estaban las trampas colocadas, ¿no? Entonces es un poco la misma sensación por la que atraviesa el personaje aquí. Y vas adquiriendo habilidades simplemente por repetición. Simplemente por repetición. ¿Podríamos decir prueba y error? Pues sí, efectivamente. Claro. Y eso multiplicado por toda la eternidad, ¿no? Pues bueno, la peli ya más o menos lo hemos contado. Que por cierto, además luego la premisa de esta película, no lo hemos comentado, pero ha sido, vamos a decir, homenajeada, plagiada hasta la saciedad, algunas veces con bastante fortuna. ¿En qué casos? Porque ahora mismo no me viene ninguno. Pues hay una película, también una película que en su día no tuvo gran éxito, pero que con el tiempo a la gente le gusta, y es El día de mañana, película protagonizada por Tom Cruise. Que es muy buena peli esa, la The Edge of Tomorrow, ¿cierto? Al filo del mañana, he dicho, perdón, el día de mañana. Yo lo he dicho en inglés. El filo del mañana. Que hace con Emily Blunt. Es verdad que es una peli de Tom Cruise que hay gente que le mira un poco por encima del hombro y es una peli de acción, pero la premisa es cojonuda. No, la premisa es muy parecido a esto, de un soldado que entra en combate con una especie de raza alienígena, un tío bastante cobarde, hay que decir, y que pasa exactamente lo mismo. Hay como una especie de gran explosión y tal, y vuelve a despertar otra vez cayendo en combate. Esto todavía es terrible. En la peli te cuentan por qué es porque le salpica la sangre de un alienígena. Bueno, pero eso aquí no sabemos lo que ocurre. Claro, ahí se van conociendo más detalles, ¿no? Cierto. Pero que en este caso también era bastante triste en el sentido de que todos los días tiene que estar reviviendo algo que es una pesadilla. Traumático, sí, porque no está en un pueblo pudiéndose acostar con las chicas, sino que tiene que morir con alienígenas. Cierto. Y luego también es verdad que yo, por ejemplo, hay una de las cosas que me aprendí por esta película, porque en todas las reseñas, en todas las críticas, en todos los análisis, siempre se hablaba del mismo personaje de la mitología griega, que es Sísifo. Sí. Sísifo, hijo de, no sé si de Olo o de algún dios de estos, de griegos, que fue condenado a subir eternamente una roca a través de la empinada ladera de una montaña, para luego siempre que la roca volviera a caer desde el principio y así volverla a tener que subir, cayendo también en un bucle finito. Ese era su castigo. Y hay quien ha visto también similitudes y paralelismos de esto, yo creo que no buscados de forma consciente por parte del guionista para hacer Atrapado en el tiempo, pero que sin duda se ha quedado también ahí como parte de... Bueno, al final todo está en el folclore ¿En la griego. mitología griega no había también alguien que le devoraba el hígado a un águila durante también la eternidad, me parece que era un dios o algún héroe? También tenía esa condena. Bueno, y luego en su momento cuando hicimos el programazo de Black Mirror, que analizamos todos los capítulos, acuérdate, meter algún enlace por ahí, ahí recuerda que también había ¿cuál era? ¿El White Christmas podía ser? ¿Se llama así el capítulo? En el que está condenado a vivir durante muchísimos años encerrado en un sitio. Bueno, espérate, está también el capítulo, ahora que hablábamos de películas que han bebido, luego está otro también que es Feliz Día de tu Muerte, ¿no? Me parece que es, ¿no? La chica que cumple años todos los días y todos los días es asesinada, me parece. Pero en este caso en concreto había un capítulo genial de Black Mirror, que es el de la mujer negra que despierta todos los días en su casa creyendo que han secuestrado o que su hija corre peligro o algo así. Y resulta que el giro final es que no. Estaba siendo un castigo de ella para que todos los días sufriera lo que debieron sufrir los padres de aquella niña, ¿no? Porque ella y su novio mataron a esa niña, ¿no? Es que había dos capítulos en Black Mirror. Estaba ese, que era como la versión, el reverso tenebroso, bueno, el otro tampoco que fuera muy feliz. Y el de White Christmas, que le metían en un bucle a la gente. Es que en realidad eran como tres historias metidas en una, ¿no? ¿Verdad? Me acuerdo de la bolita de Navidad. Claro, lo desmenuzamos en profundidad en el programa ese, ahora no nos acordamos. Además, ese era el capítulo en el que tú podías bloquear a gente. El capítulo es de los mejores. Sí. Lo que pasa es que es verdad que al tener tres historias... Porque luego estaba lo de la gente que se hacía pequeñita también. Creabas clones que tenían conciencia, pero estaban encerrados en una habitación o en un huevo. Eso es. Era bastante heavy. No, era un gran capítulo. Lo que pasa es que es verdad que es muy denso. Era denso porque te acuerdas de las
tres mini cosas, pero a su vez cómo ensamblaba todas, yo ahora mismo no me acuerdo. Sí, cierto. Tendría que hacer Pues memoria. fijaros la cantidad de películas y capítulos de series de televisión que son herederas de El Día de la Marmota, lo vamos a llamar así. Nos pensaremos qué título le ponemos al programa, yo creo que El Día de la Marmota, ¿verdad? Y nada, y algún día, Jaime, tenemos que hacer el Man from Earth, ¿no? Sí. Porque da muchísimo juego eso. Nos traemos Además, a unos no- historiadores aquí. Además, no has soltado el gran spoiler que tiene la película. No, ¿eh? es que si no la destrozamos. El gran spoiler y posiblemente la gran polémica también. También hubo. Porque no, quiero decir polémica Es o cierto. controversia Total. desde un punto de vista religioso, ¿no? Y sobre la teoría que propone. Esa peli, supongo que yo me hice con ella por medios ilegales porque no sé si había forma de hacer. Yo no sé si se llegó a estrenar en alguna plataforma o en el cine aquí en España. Es de estas pelis que yo creo que. Es una película que desde un punto de vista técnico es verdad que es de una factura más bien televisiva. Total. O sea, no es una... Con actores, que nadie se espera. nada. Porque además, quiero decir, son gente metido en una cabaña y uno de ellos contando una larga historia. O sea, esto es lo que hay y además contando una larga historia que no hay flashbacks. Nos podemos imaginar que recuerdo. alguien que no haya visto esa película, te pones un día de acampada en una fogata y se lo cuentas a la gente y te quedas con todos. A no ser que te tiren a la hoguera también. Pero es una historia que los que veáis la película... Mira, podéis sacar esto de ver nuestros programas. Veis la película y la plagiáis y se lo contéis a vuestros colegas un día en una... A ver si cuela. A ver si Eso cuela. sí, a ver qué toman mientras lo estás contando, ¿no? Y a Porque ver qué como decisión toman se y cómo vengan se lo arriba. toman. Total, cierto. Igual puedes montar una secta y todo. Pues yo creo que lo hemos contado todo de la peli, ¿no, Jaime? Pues sí, ¿cuánto dura el programa? ¿Dura menos de lo habitual? Lo tenemos en 59 minutos, exactamente. Pues, ¿te parece que estemos 10 segundos callados hasta que se cumpla la hora? De esta forma Sa- hacemos ya la duración ¿Sabes lo que estándar. voy a hacer? Voy a hacer una fricada, voy a meter en bucle el principio, en un ratito. Ostras, estaba yo pensando en algo así. Hacemos hoy Atrapado en el Tiempo, más conocido como El Día de la Marmota, que es el título original de la película, ¿verdad? Y de hecho, al final, estamos hablando de una película que casi ha triunfado más, incluso aquí en España, por el título original. Muy bien. Venga, chicos, hasta otra. Hasta otra.